Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto volver a verles y saludarles ahora en este espacio de aprendizaje que tenemos sobre la cursada de espiritualidad cristiana. Bueno, pues bienvenidos ya a la cuarta clase ya de espiritualidad. Pasa muy pronto el tiempo, pero bueno, bienvenidos sean a esta su clase de espiritualidad cristiana. Y bueno, vamos a terminar esta unidad temática que tiene que ver con esta espiritualidad de abajo, ¿verdad? Con este concepto que hemos mostrado como alternativa, tampoco es imposición, ¿no es cierto? Recuerden que la espiritualidad se vive desde la propia necesidad de la persona, ¿verdad? Y su propia búsqueda de Dios. Lo que proponemos en este concepto de espiritualidad de abajo es ubicar en una justa perspectiva aquello que puede realmente, en experiencia de muchos o de los que lo hemos vivido, tener un encuentro con Dios mucho más cercano y mucho más permanente. Así que bueno, pues bienvenidos a la clase de espiritualidad cristiana y lo que voy a compartir la pantalla para continuar con esta presentación. Nos quedamos en las dos experiencias más fuertes y más poderosas que encontramos en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con estas figuras, ¿no es cierto?, tan, tan importantes, tan trascendentes para la fe cristiana como lo fueron Pedro y Pablo, y que en ambos, ¿verdad?, eh, tuvieron que llegar a lo profundo del corazón, tuvieron que darse cuenta de lo que realmente podrían llegar a ser. Miren, nosotros podríamos llegar a matar a alguien. Tal vez en una primera respuesta, muy pronto por lo que creemos, por lo que somos, diríamos no. Sin embargo, todos somos capaces de hacer las peores cosas. Todos somos capaces eh, de hacer cosas terribles, diríamos. No las hacemos, evidentemente, porque hay una muralla que nos contiene y que nos dice que no está bien. Bueno, pensar en estas dos figuras increíbles como Pedro y Pablo, uno podría pensar cómo pudieron hacer cosas tan terribles, ¿no? Tan terribles. Y sin en cambio, en ese encuentro con su humanidad, terminan siendo embajadores del Señor de una manera muy fuerte, muy poderosa, ¿verdad? Entonces, en el caso de Pablo, como lo vimos ayer, cuanto mayor sea la debilidad humana, más, más queda de manifiesto la eficacia de la gracia. Cuando mayor sea la debilidad humana, cuanto más nos sepamos frágiles, cuanto más digamos, no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios, no puedo cumplir todos los requisitos, no puedo, aparentar lo que no soy. Entonces, solo nos queda lo que somos, ¿verdad? Hombres y mujeres que aún actuamos en nuestros instintos, hombres y mujeres que aún actuamos desde nuestras carnalidades, desde nuestras expresiones que a veces son contrarias al Evangelio, pero es en esa debilidad donde puede quedar de manifiesto que la gracia es eficaz. La gracia es eficaz en el necesitado, la gracia es eficaz en el quebrantado, la gracia es eficaz en el pecador. Si no sos quebrantado, si no sos débil, si no sos pecador, entonces la gracia no tiene mucho que ver con vos o no tiene que ver mucho con nosotros. La gracia está alineada a los principios nuestros, ¿verdad? De esta espiritualidad que nos coloca en la justa dimensión de saber quiénes somos. Por eso, la gracia de Dios es suficiente, la gracia de Dios es importante, la gracia de Dios es ofrecida a los pecadores.
Por eso Pablo, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, lo reconoce. Y fíjense que lo escribe ya muchos años después de que tuvo ese encuentro con el Señor. O sea, no significa que Pablo, después de haber sido derribado de donde iba, ¿no es cierto? Y después de haber quedado ciego y después de haber sido bautizado por Ananías, significa que, bueno, fue el mejor hombre y fue perfecto. Por supuesto que no. Pablo siguió luchando con sus propias debilidades, con su propio carácter, con su propia naturaleza. Pero Pablo fue el ejemplo claro de ir creciendo, ¿verdad? Por eso cuando él escribe en esta carta a los Corintios dice, cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nunca llegó a un grado de altanería ni arrogancia, decir, ahora yo soy el gran famoso apóstol de los gentiles. Por supuesto que no, eso ya se lo dimos nosotros, ¿verdad? No, eso nunca lo pensó Pablo, eso ya lo decimos nosotros. Así que Pablo también enfrentó esta lucha, ¿no es cierto? Esta tensión en su propia carne. Mientras él predicaba, fundaba iglesias y demás, bueno, seguía construyéndose a partir de su propia realidad espiritual basada en su encuentro con el Señor. Cuando es consciente de su debilidad, para Pablo y creo que para todos nosotros, cuando Pablo es consciente de su debilidad, de su flaqueza, de su necesidad, se siente más libre de sentirse orgulloso y de pensar poder llegar a Dios con sus propias fuerzas. No es por nosotros, es por su gracia. Y entonces se pone en manos de Dios, seguro de ser sostenido y dirigido total y completamente por la gracia del Señor. Eh, Vamos a ver ahora algunas parábolas y el ejemplo mayor que tenemos de esta espiritualidad de abajo. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el toque de la gracia siempre estuvo en contacto con la mundicia de las personas, ¿verdad? Con el pecado de las personas, con esa, este, ah, naturaleza que todavía seguimos teniendo y que de alguna u otra manera nos obliga o nos tienta para no crecer en el conocimiento de Dios. Muy bien, así que si nosotros construimos una espiritualidad abajo, vamos a ser libres de esta tentación de creer que ya no podemos solos, ¿verdad? Que ya no necesitamos o que ya llegamos a cubrir el estándar. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Quien lo haga, quien lo diga, quien se crea perfecto, bueno, el pecado de arrogancia y de orgullo es terrible, ¿no? Y creo que eso, una persona arrogante, una persona agrandada, no va a entender el concepto de la gracia. ¿Me conceden un segundito, hermanos, por favor? Un segundo. Listo, hermanos, perdón. Muy bien, pues ya que hemos visto los ejemplos de Pedro y Pablo, tenemos ahora
que dirigirnos a este modelo de espiritualidad que de a poquito nos iremos encaminando hacia él. Y algo que impacta mucho, hermanos, es este nombre, ¿verdad? Es este nombre. Si ustedes han leído la historia del nacimiento del Señor desde la perspectiva de Mateo, sabrán, ¿verdad?, que Mateo, en su narración de cómo nace el Señor Jesús, le dice a María, ¿verdad? Y pondrás por nombre Emanuel, ¿verdad? Emanuel. Este nombre, queridos alumnos, es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. Nadie más vuelve a utilizar este nombre para Jesús. Todos lo conoceremos como Jesús. Pero el Emanuel es un nombre muy simbólico y muy teológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el significado se encuentra la fuerza, radica la impronta teológica del mismo. Y todos sabemos que Manuel, porque el mismo Mateo nos lo traduce, significa Dios con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros. Esto podría sonar muy lindo, ¿no? Podría sonar muy romántico, podría sonar como que eh, parece ser que Dios es el superhéroe que cuanto más lo necesitamos, cuando, ¿no? Cuando las cosas están mal, bueno, Dios está con nosotros y se convierte en una figura más de protección, de poder, de compañía, ¿no? Dios acompañándonos, Dios cuidándonos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la fuerza teológica de la palabra no radica en este concepto de un Dios que nos libra de todo mal, un Dios que nos acompaña, sino más bien dice Dios con nosotros. Cuando nosotros definimos la palabra nosotros, es allí donde nosotros establecemos que pues nosotros no somos tan bonitos, ¿no? Resulta que nosotros, los seres humanos, eh, somos, déjenme plantearlo, muy pecadores, ¿verdad? Muy pecadores. Si no fuera así, no hubiera venido el Señor Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Él vino a salvar a los pecadores. Cuando se traduce el Emanuel, significa que Dios se muda al vecindario. Dios viene a tocar la miseria y Dios se vuelve sucio por nosotros. Dios viene, es como si alguien dijera, che, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En una mansión lujosa o en el chiquero o en el establo de los animales? Y uno diría, no, por supuesto que en una mansión lujosa. Pero el Señor decidió venir con, con hombres y mujeres tan pecadores, ¿verdad? Tan llenos de orgullo, avaricia, mezquindad, eh, que se mudó al vecindario. Entonces, la fuerza del Emanuel radica básicamente en cómo Dios no le importó, ¿verdad? Asemejarse a los dioses paganos, porque los dioses paganos no se juntaban con su creación, ¿eh? Tanto los dioses griegos como los dioses egipcios, como los dioses de los romanos, los dioses ellos no se acercaban con su creación, no los tocaban, no, los veían desde lejos. El Dios verdadero no mira de lejos a su creación, sino hace todo lo contrario, se acerca a su creación, toca a los suyos, aun cuando estos sean Pecadores. pecadores, ¿verdad? Dios con nosotros. Hay otras traducciones que plantean los exegetas y que dicen Dios en nosotros. Bueno, ahí está peor la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hablar de decir Dios en nosotros, ¿dónde radican los malos pensamientos? En nosotros. ¿Dónde radica
todos pensamientos de homicidios, vicios, lujurias, todo lo que usted guste y mande en nosotros, en nuestro corazón. Pues Dios está en nosotros, es el Emanuel. Y Dios estar con nosotros lo hizo a través del Señor Jesús, ¿verdad? Jesús que significa Salvador, ¿no? El que salva. ¿Quiénes necesitan ser salvados? Los que están en peligro, ¿no? Los que están a punto de morir. Necesitan que alguien los salve. Bueno, esos, evidentemente, somos nosotros. Si consideramos la manera de hablar y de proceder de Jesús, si nosotros realmente identificamos cómo el Señor Jesús trabajó en esto, descubriremos siempre una espiritualidad desde abajo. Jesús nunca se movió en una espiritualidad de arriba, nunca, ¿verdad? No hay texto, sí. El grave problema, hermanos, que hoy tenemos muchos hermanos, hermanas, pastores, líderes, que siguen queriendo imponer cosas, ¿verdad? Que están muy alejadas a lo que el Señor Jesús hizo, dijo y pensó. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos que Jesús siempre, en toda, dígame una narración que diga lo contrario, ¿verdad? Porque Jesús se dirige siempre, intencionadamente, ¿eh? Él los busca. Jesús no dice, ay, otra vez, aquí hay una mujer, ¿no? Que me va a hacer impuro. ¿Sabe qué? Yo voy a salir y me voy a mover para otro lado para que esta mujer no me toque. Todos sabemos que Jesús sabía que había esa mujer y no se movió de ese lugar hasta saber que esa mujer iba a hacer un acto de fe, se iba a abrir paso entre la gente e iba a tocar el borde de su manto. Y conocía Jesús perfectamente las leyes de la pureza, ¿verdad? Los rituales de la pureza. Nadie, una mujer menos menstruando, ¿no? Podía tocarse, acercarse al Señor. Digo que a veces hemos malentendido muchas cosas en donde a veces leemos textos de la Biblia, ¿verdad? Muy fuera, sin ningún análisis. La Biblia no es una receta de cocina, hermanos. Y entonces recuerdo que y desafortunadamente quiero decirlo, conozco congregaciones o hermanos que siguen pensando que una mujer que está en su etapa fértil, una mujer que está en su etapa de menstruación, ¿verdad? No puede ir a la iglesia porque se sigue considerando que es inmunda. Entonces tiene que esperar que pase su periodo, ¿verdad? Y después ahí sí ir a la iglesia. Y sorprendentemente les digo porque no hace mucho alguien me preguntó eso y me dijo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Porque aquí en la iglesia dicen que no puedo ir. Desafortunadamente, hermanos, cuando nos movemos en estas espiritualidades muy impositivas, dominantes, que parece ser que están justificadas incluso con el texto bíblico, ¿verdad? Con el texto que sale de la palabra de Dios, pues lo único que hace es que este tipo de conductas o este tipo de entendimientos nos aleja de la gracia de Dios, porque hay que hacer todo bien, ¿verdad? Para que Dios nos acepte. Pero esta mujer que tenía un problema de flujo, una menstruación constante, permanente, a la ley, a la vista de los ojos de la ley era impura, pero a la vista de Jesús no. Y entonces uno tiene que pensar hacia dónde dirigimos lo que podríamos ser como iglesia. Y yo siempre prefiero ver a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús se dirige intencionadamente a los pecadores y publicanos, porque los encuentra abiertos al amor de Dios. Hermanos, los que de alguna manera nos sentimos pecadores, indignos, de alguna manera sentimos ese rechazo, ¿no? Sentimos esa postura de personas o cristianos
que se mueven desde la espiritualidad de arriba y nos sentimos como despreciados. Y no, no voy a decir nada porque tal vez yo sea juzgado. Pero en el fondo de nuestro corazón necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos escuche, que alguien nos toque, que alguien nos comprenda, que alguien nos diga que podemos tener una oportunidad más. Y eso lo hace Jesús, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora con algunas cosas que les van a sorprender, que les van a, que les van a decir, nunca lo Vamos. había visto de esa manera. Y en ese Disculpen, ¿podría sentido, pagar el micrófono de... perdón, hermanos, ¿hay un audio prendido? No sé, déjenme ver si Sí, lo el de localizo Lore, acá. el de Lore, Ya, si lo puedes cerrar. sí, ya está. Gracias. Gracias, gracias. Ya está. Eh, Nos van a sorprender algunas cosas, ¿verdad? Que dijimos, wow, nunca lo había visto de esa manera. Por el contrario, que fue la parte que Jesús también se enfrentó, era aquellos que se sentían justos, ¿verdad? Aquellos que creían que lo podían todo, aquellos que creían y decían, ah, mira, yo cumplo toda la ley de Moisés, mira, yo cumplo todo lo que me pidió la ley, ¿no es cierto? Y todos ellos reducen frecuentemente sus intentos de perfección a un monorítmico girar en torno de sí mismos. Porque quien crea este concepto de espiritualidad de arriba, hermanos, tarde que temprano cae en un concepto de egoísmo, ¿no? Porque se mira, yo estoy haciendo bien las cosas, yo me estoy portando bien, yo estoy yendo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo no me meto con nadie, yo no voy al boliche y nos convertimos en un yo-yo, ¿verdad? En un yoyo muy grande. Y entonces, como nos sentimos re orgullosos de lograr esas conductas, de decir, mira, yo soy un ejemplo a seguir, pues evidentemente desarrollamos una arrogancia propia de nuestros egoísmos. Pero si algo rechazó el Señor Jesús, fue a personas que se sintieran así. No lo rechazó por él mismo, ¿eh? Sino porque las mismas personas se rechazaron a sí mismos. Y el Señor dijo, bueno, no puedo hacer nada. Yo te vengo a ofrecer una oportunidad. Pero hasta en tanto y cuanto vos no dejes de pensar en vos mismo, ¿no? Hasta en tanto y cuanto no puedo hacer nada por vos. ¿Se acuerdan cuando vino el joven, el famoso joven rico, que no sabemos cuánta edad tenía dice la Biblia que un muchacho. En otros relatos no nos dice si era joven o no. Solo dice vino alguien y se presentó ante el Señor. Pero bueno, pensemos que era un joven. ¿Qué edad tendría? No tengo la más pálida idea. Después de los 12 años, ¿cómo se llama? Eh, Hay una transición a una adultez en la mentalidad judía. No, no sabría decir cuántos años, pero me imagino que los años que haya tenido, 16, 18, 20 años, 25, 30, no lo sé, pues se había movido dentro de estas esferas, ¿no es cierto? De estas esferas de la espiritualidad de arriba, porque se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ok, vamos a empezar por lo más básico. Tenés que hacer esto, ¿no? Honrar a tus padres, guardar los mandamientos, etcétera. Y el hombre, me imagino que chocho de la vida, cuando empezó a escuchar eso, dijo, listo, ya pasé la prueba, ya tengo la vida eterna. Y el muchacho, ¿verdad? Inflando el pecho en este acto de arrogancia, le dice, bueno, señor, te tengo una sorpresa. Yo he hecho esto desde mi juventud. O sea, seguro tendré ya varios años de vida el personaje. Así que, listo, ya está. Muchas gracias, ¿verdad? Ya me confirmaste. Y le dijo el Señor, para. Qué bueno, te refelicito, ¿verdad? Que hayas hecho todo re bien, que hayas hecho buena letra. Una cosita falta. Y seguramente el chico pensando entre sí, dijo, y bueno, ya lo que me pida, está bien.
¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, ahora lo único que te pido es, vende todo lo que tienes, todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Y entonces podrás no solamente tener la vida eterna, sino también seguirme. Bueno, ahí se rompió todo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad de este chico estaba basado en sus propios méritos, en aquellas cosas que a veces nosotros nos esforzamos tanto por cumplir, insisto, desde la espiritualidad de arriba, que llega un momento en una tensión en donde en algún momento vamos a flaquear, en algún momento, en algún lado vamos a fallar, ¿no? Y el Señor le encontró el punto débil a este chico o a este personaje. Y es sorprendente la reacción del chico y de Jesús, ¿eh? Porque hay dos reacciones muy fuertes, muy poderosas en esta historia. Por favor, si no sabe lo que estoy hablando, busque en su Biblia, googleela ahí, la puede encontrar como el joven rico, ¿no? Y la primera reacción fue la del chico entristeciéndose, ¿verdad? Se entristeció tanto porque dijo, no, eso no, eso no, no me pidas eso, ¿verdad? No me pidas eso. Porque todo eso me ha costado trabajo a mí, o por herencia, o porque yo lo he trabajado. No tengo por qué pensar en el otro. No tengo por qué acercarme al prójimo, ¿no es cierto? Y dice la palabra que se entristeció tanto este muchacho, ¿verdad? Que dijo, híjole, creo que no pasé la prueba, se dio la media vuelta y se fue. Ahora, la reacción es normal del chico. Está bien. No quiso vender los bienes, está bien. Se decepcionó, bueno, es comprensible. ¿Qué iba a hacer? No, si no estaba seguro de hacer eso, pues no lo iba a hacer. Ahora, lo que no es comprensible y lo que rompe todos los esquemas de nuestras propias concepciones es la reacción de Jesús. ¿Por qué? Porque la reacción de Jesús pudo haber sido de molestia, de fastidio, de decepción, ¿no? Que eso es lo que a veces los que viven en la espiritualidad de arriba piensan de Jesús. Jesús se va a decepcionar de mí porque me di la le di la espalda, me di la media vuelta y me fui. Por eso uno siempre anda queriendo hacer todo bien con el Señor para que no se decepcione o en el peor de los casos no se enoje con nosotros. Imagínense, si nosotros hubiéramos ido en lugar de Jesús, cuando el muchacho se habrá ido, yo hubiera dicho, pero este tipo sí que, qué mal este muchacho. Mira, vino acá nomás para perder el tiempo, hacerme perder el tiempo a mí. Qué decepción que hoy la juventud no quiera seguirme, qué decepción que la juventud no esté dispuesta a entregar lo que tiene. Y, o sea, si fuéramos nosotros, hermanos, créanme que hubiéramos tenido una muy mala reacción, perdón, o un mal concepto de este muchacho. Pero Jesús no se mueve en la espiritualidad arriba. Y lo poderoso de la reacción de Jesús, búsquenlo en los relatos paralelos de esta narración. Dice que Jesús cuando lo vio darse la vuelta y marcharse, ¿saben qué hizo? No sé si alguien recuerda esa historia y me quiera compartir cuál fue la reacción de Jesús. ¿Se enojó? ¿Se decepcionó? ¿Se sintió triste? ¿Pensó mal de ese muchacho? Bueno, para mí eso es sorprendente, porque dice la palabra que cuando lo vio marcharse, lo amó, sintió amor por él. ¿Cómo podés sentir amor por alguien que te ha despreciado? ¿Cómo podés sentir amor por alguien que no ha estado dispuesto a renunciar a nada? ¿Cómo podés amar a alguien que te ha dado la espalda? Eso lo haríamos nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Pero él no, porque es el Emanuel, porque es Dios tocándonos.
y amándonos en medio de nuestras miserias, más allá de las respuestas y de las reacciones que nosotros tengamos, más allá de las decisiones que nosotros tengamos sobre Jesús, Él te va a amar y lo amó. Increíble, hermanos, increíble. Quienes viven en este concepto egoísta, arrogante, no estarán abiertos al amor de Dios. Vemos a un Jesús tierno y misericordioso con los débiles y los pecadores. Un Jesús que está dispuesto a tocar, ¿verdad? A esos leprosos que nadie quería. Un Jesús que está dispuesto a llamar como a uno de sus más grandes apóstoles a un publicano, a uno que nadie quería, un publicano, ¿verdad? Que era una profesión deslenable, una profesión mísera, una profesión odiada por los judíos, porque los publicanos lo que hacían era sacarle la plata, la poquita plata que le quedaba a la gente. Los publicanos se encargaban de sacarle una parte para el impuesto romano y otra parte por coimas o por sobornos, ¿verdad? De ellos mismos, para quedarse plata con ellos mismos. Nadie quería a los publicanos, eran odiados, eran despreciados. Pero Jesús, hermanos, le dice a uno, levántate y sígueme. Y dice la palabra que Mateo al instante se levantó y lo siguió y se convirtió en uno de los que se cree en la tradición de la iglesia, escribe este evangelio llamado el Evangelio de Mateo. ¿Se da cuenta? El Señor es tierno y misericordioso. No le pide a Mateo una prueba de su cambio. No le dice, Mateo, bueno, mira, yo quiero que vos me sigas, ¿verdad? Pero necesito primero ponerte a prueba. No, por supuesto que no. Dios, hermanos, a través de Jesús, nunca juega al gato y al ratón. Nunca nos dice, miren, te voy a poner una prueba. Si la pasás, entonces sí sos digno de mi amor y de mi gracia. Ahora, si no la pasás, bueno, Dios no hace eso. Dios nos sigue amando. La decisión es en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se muestra aceradamente duro en su crítica contra los fariseos. Estos líderes que se mueven de la espiritualidad de arriba, que vestían ropas elegantes, finas, blancas, que se creían los dueños absolutos del conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús siempre pelea con ellos y le dice, no puede ser que ustedes, ¿verdad?, le impongan cargas a las personas que ustedes mismos ni siquiera pueden llevar. Y hoy vemos muchas actitudes farisaicas en algunos cristianos, ¿verdad? Seguimos poniendo cargas, 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 más normas, más leyes, más todo, ¿no? Que la verdad ni siquiera alguien puede llevar tan perfectamente. Estos efectivamente encarnan típicamente la espiritualidad desde arriba, tienen ley. Por supuesto que están cumpliendo la ley. Quieren hacerlo todo por Dios, porque piensan que cumplir la ley están defendiendo el honor de Dios, pero en la práctica piensan que no necesitan de Dios. Piensan que no necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque se vuelven autosuficientes en su propio orgullo, en su propia fama. Por eso esta propuesta, hermanos, de la espiritualidad desde abajo nos coloca en humildad. ¿Recuerdan? Y ya expliqué qué es humildad en clave de espiritualidad. Es conectarnos con nuestra terrenalidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay una parábola sumamente interesante, ¿verdad? Que quiero que la leamos. Déjame ver si está mencionada acá. Sí, vamos a ver Lucas. Antes de ver la diapositiva, si tienen su Biblia, por favor. Bueno, déjenme encontrar.
Lucas 18, del 9 al 14. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y me quiere ayudar a leer esta parábola, por favor? Lucas 18, del 9 al 14. Por favor, si alguien me ayuda. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Dios te bendiga, muchas gracias. Es una parábola poderosísima en este sentido, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo justifica Lucas que Jesús va a decir esta parábola? Y nos lo plantea desde el principio. Unos confiaban en sí mismo, espiritualidad arriba, ¿verdad? Y se consideraban a sí mismos justos y menospreciaban a otros, ¿no? Decían, ustedes no son buenos, ustedes no hacen lo correcto, mírennos a nosotros, ¿no? Y entonces hay esta parábola. En la parábola del fariseo y del publicano, que acabamos de leer, Jesús enseña que no quiere una espiritualidad arriba, sino una espiritualidad de abajo, porque en esta condición, es la que abre los corazones de los hombres a Dios. Recuerden, ¿verdad? Que es en nuestro punto más bajo, oscuro, donde necesitamos que alguien nos salve, donde hay un encuentro, un diálogo con Dios. El corazón contrito y roto es un corazón abierto. Hay dos personajes, suben al mismo lugar y van a hacer lo mismo, ¿verdad? Van a tener un contacto con Dios, quieren tener un encuentro con Dios. Por eso suben al templo. El templo, recuerden que en el primer siglo representaba la presencia del Santo de los Santos. Ambos suben. Uno quiere tener su encuentro con Dios a partir de su propia justificación, ¿verdad? Y dice, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, voy el sábado a la iglesia, no como chancho, doy el diezmo, guardo el sábado, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y, y entonces, las credenciales de él son muy buenas. No ha matado a nadie, no ha cometido infidelidad sexual, es decir, se ha mantenido en pureza, cumple correctamente las cosas, pero el otro viene con una vida muy, muy complicada, para no decir muy pecadora, ¿verdad? El tipo ha defraudado a la gente. Lo sabemos porque recuerda la historia de Saqueo, cuando él dice, yo he defraudado a la gente, pero le sacaba plata a la gente, ¿viste? Le sacaba plata a la gente. Seguramente era un hombre que andaba con cuanta mujer podría tener, ¿no es cierto? Seguramente pensando en la contraparte de lo que el fariseo daba, este no daba diezmo, todo el diezmo, más bien él se quedaba con el diezmo, ¿no? Ayunar ni ayunaba, tal vez ¿cómo se llama? El publicano. O sea, fíjense que hay dos mundos, ¿verdad?
El mundo de lo perfecto, representado en el fariseo, y el mundo del publicano, representando lo peor de lo peor. Ahora, ¿cuál escogería Dios? Porque los dos fueron con Dios, ¿no? ¿Dios los escuchó a ambos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero dice la palabra que cuando el publicano estando de lejos, es decir, ni siquiera tenía, ¿verdad? Esa actitud, estaba conectado con su terrenalidad, sabía que había hecho mal, que no estaba bien su vida, que no estaba tan bien, pero se le dio oportunidad de entrar al templo. También tuvo la oportunidad de entrar ante la misma presencia de Dios. Escondido de lejos, no queriendo alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en una señal de contrición, de decir, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Estoy cansado de esta vida. Solo dijo, Dios, ayúdame, porque soy pecador. Ayúdame porque soy pecador. Porque seguramente en medio de todas estas cosas buenas que que le que competía con el fariseo, no, pues él estaba en total desventaja. Bueno, acá Noemí nos escribe en el chat, el publicano es similar a Abel, que por su corazón agradó a Dios su ofrenda. Sí, podríamos pensar un poco en Abel, ¿no es cierto? Ahora, en esto que nos comparte Noemí, ¿no es cierto? Siempre es decisión de nosotros qué queremos hacer. Recuerden que no es Dios, ¿verdad? Dios no es autoritario, parte mucho de nuestras decisiones. El publicano reconoce sus pecados. Cuando alguien reconoce quién es, hermano, está a un paso de su liberación. Pero cuando alguien no reconoce, o aún reconociendo lo que somos, pero no rejustificamos, ay, Señor, vos sabés que yo tengo un carácter así muy fuerte porque mi papá tenía ese carácter, mi mamá tenía ese carácter y por eso yo soy así. Esa es una justificación. O sea, reconocemos que tenemos un mal carácter, reconocemos que somos egoístas, reconocemos que somos pecadores, pero de alguna manera terminamos justificándonos. Ah, yo soy así porque, bueno, eh, así me hicieron en mi casa, así yo lo viví en la iglesia, así me lo enseñó tal o cual pastor, nos justificamos. Quien reconoce su pecado sin justificarse, es decir, yo soy así porque he decidido ser así, está a un paso de su liberación. El publicano es perfectamente consciente de que no puede poner en orden todo el desorden causado en su vida. ¿Podríamos pensar que el publicano en algún momento, intentó hacerlo? Por supuesto que sí. Tal vez en algún momento de su lucidez dijo, listo, vamos a poner en orden la casa. ¿Lo logró? No, no lo logró que cuando él se presenta ante Dios se sigue considerando un pecador. Hay una culpa terrible en él. Porque a veces, hermanos, lo que hace la espiritualidad arriba perdón, la espiritualidad abajo es colocarnos en el umbral de la culpa. Y la culpa es mala consejera, la culpa es insensible, la culpa es cruel, la culpa no tiene compasión. Cuando alguien vive en culpa, cuando alguien se desarrolla su vida sintiéndose culpable de todo y de todos, ¿verdad? Vive preso de temor, presa de temor, de angustia. Y entonces el mundo interno se vuelve un caos porque esa culpa nos dice, no podés, no mereces, no necesitas. Y bueno, muchos cristianos vivimos todavía cargando en nosotros la mochila de la culpa, de ese desorden causado que a veces hemos tenido. Por eso se golpea contrito el pecho mientras en su perplejidad, mientras en ese no saber articular, ¿qué le decía a Dios? ¿Verdad? ¿Qué le decía a Dios? ¿Soy esto?
vos lo sabes. Le robo a la gente y lo sabes perfectamente bien. Ando de infiel para todos lados, bueno, no lo puedo ocultar. Está perplejo, no puede decir nada, no dice nada. Incluso no se justifica, ¿verdad? No justifica sus actos, diciendo, ay, el Imperio Romano me obliga a tener este trabajo. Por supuesto que no. Lo único que hace, ¿verdad?, es acogerse a la misericordia de Dios. El comportamiento de un pecador así es lo que le justifica ante Dios. Porque la parábola termina diciendo, os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, es interesante el tema, ¿eh? Dos cositas aquí que son sorprendentes y no sé si ustedes las identificaron. Lo que yo les voy a enseñar en alguna clase, no sé, es probable que en la otra semana, la que sigue, lo que yo les voy a enseñar siempre es a leer la Biblia de una manera respirada. Nosotros no hemos aprendido a leer la Biblia de manera respirada, ¿verdad? Y tal vez nosotros, no teniendo esta forma de leer la Biblia, teniendo una lectura divina del texto sagrado, pasamos por alto un montón de joyas y de cosas que están en el texto. Primero, uno podría pensar, Dios aceptó la ofrenda, o me iba al relato de Abel y Caín. Dios aceptó al publicano, dice, este descendió justificado. La pregunta es, ¿y qué pasó con el fariseo? Dios lo desechó, Dios lo se enojó, le mandó el fuego del cielo, le mandó plagas, le mandó una enfermedad, lo castigó. No, también lo justificó. Qué interesante esto, hermanos. También lo justificó, porque si ustedes leen correctamente, dice, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el otro también salió justificado, pero el que salió en primer lugar, por eso dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. El amor de Dios sigue siendo el mayor misterio, ¿verdad? ¿Cómo fue el trato de Dios con el fariseo? Solo Dios sabe. Pero también para ellos alcanza la gracia de Dios. No podremos nosotros decir entonces que Dios tiene sus favoritos, ¿verdad? Tan es así que, tomando el ejemplo que nos dio Noemí, Dios también salva y preserva la vida de Caín, que había matado a su hermano Abel. Lo salva, ¿verdad? Preserva su vida. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, siempre va a estar abierta para todos. Solo que la decisión es nuestra. ¿Querés primero salir justificado o querés ser el segundo? Esta es una decisión de nosotros. Y cuando construimos una vida espiritual así, hermanos, créanme que uno se siente más liberado. Las luchas espirituales son muy fuertes cada vez que uno avanza más en el misterio de Dios, pero también son tan gratificantes, tan llenas de madurez espiritual, de paz espiritual. Ahora, lo segundo, que ustedes no lo notaron, pero en una lectura divina del texto, en una lectura respirada del texto, sucede algo increíble. Dios nunca le pide al publicano que para justificarlo tiene que dejar de ser publicano. Escúchenme lo que les digo. La Biblia dice que descendió a su casa siendo justificado, es decir, siendo perdonado. Pero la Biblia nunca nos dice, o en la parábola nunca se manifiesta si el publicano dejó de ser publicano, o si siguió siéndolo. Si ponemos en el caso más optimista de decir dejó de ser publicano, dejó de pecar y se convirtió casi en un santo, bueno, nos caería bien, ¿no? Lo tomaríamos bien, lo aceptaríamos.
como si dijéramos, mira vos, funcionó, ¿verdad? Dios lo justificó y este hombre cambió su forma de vida. Bueno, hasta ahí todos aplaudiríamos al publicano y pensaríamos muy bien de Dios. Ahora, vayámonos al otro escenario. ¿Qué pasaría si el publicano siguió siendo publicano? ¿Qué pasaría si el publicano se siguió, viste, luchando con su vida y algunas veces le acertaba y algunas veces le fallaba? Quienes viven en una espiritualidad de arriba lo condenarían, ¿verdad? Y dirían, pero ¿qué te pasa? Mira, Dios te perdonó, Dios te dio la oportunidad y volviste a lo mismo, no cambiaste. Me parece que Dios ya no te va a perdonar más. ¿Usted piensa que Dios no sabía o no sabe la decisión que iba a tomar el publicano después de descender a su casa justificado? Por supuesto que sabía. Y estamos en estas hipótesis maravillosas que nos amplían nuestra reflexión espiritual. Si Dios sabía esto y aún sabiendo que él volvería a ser publicano, le dio su gracia y su perdón. Eso es interesante. A ver, ahora lo voy a poner en nuestro contexto, ¿verdad? ¿Cuál podría ser para nosotros, para usted y para mí, el momento de haber subido ¿cómo se llama? Al templo para orar, ¿no? Y pedir justificación de Dios. Bueno, podríamos decir que ese momento fue cuando nosotros nos bautizamos. Podríamos pensar que ese momento del bautismo nosotros íbamos y decimos, soy pecador, Señor, y necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu perdón, no puedo más, me siento sucio, me siento sucia, estoy viviendo las consecuencias de mi pecado y yo necesito que vos me laves en el agua del bautismo, me hagas morir al viejo hombre y me hagas resucitar a una nueva vida y poder recibir el don del Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Recuerdan? Eso creo que se predicó cuando yo me bauticé. La verdad ni me acuerdo de qué predicó el pastor cuando yo me bauticé, pero es algo que de alguna manera se dice. Entonces nosotros fuimos y golpeamos el pecho y le decimos, Señor, soy pecador. ¿Qué hizo el Señor cuando nosotros fuimos sumergidos en el agua? Pues nos perdonó y volvimos a casa justificados, volvimos a casa perdonados. La muerte del pecado ya no pesa más sobre nosotros. Pero ¿qué ha pasado a partir de ese momento con nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hemos vuelto a errar? Tal vez algunos después de su bautismo se alejaron de Dios, ¿no es cierto? Por sus decisiones, por sus pecados, no lo sé. Otros más hemos luchado, ¿no es cierto?, con nuestras propias humanidades y hemos metido la pata después de eso que nosotros fuimos, ¿viste? Y le pedimos a Dios, le dijimos, Señor, quiero una nueva vida contigo. Pero a partir de allí, yo tengo 30 y tantos años de ser bautizado, he cometido muchos errores, amados, que me arrepiento, que me duelen, que no tendría que haberlos hecho, en palabra, en pensamiento, en acción. Y creo que todos, después de nuestro bautismo, ¿no es cierto?, ha sido eso, un constante ir y venir de aciertos y de errores, de cosas buenas y de cosas malas, de virtudes y de pecados. Ahora, ¿usted piensa que está destituido de la gracia de Dios por eso? ¿Usted piensa que Dios no sabía que usted y yo íbamos a tener estas acciones después de haber sido perdonados? Pienso que sí. Y aún así, Dios nos perdonó. Y aún así, el Señor, a través de Jesús, sigue dándonos la oportunidad. Aún así, seguimos siendo sus hijos. Aún así, nos concede su gracia. Y aún así, cuando nos ve, nos sigue amando. Nos sigue amando.
Siempre que nos conectamos con nuestra terrenalidad o nuestra humanidad, tenemos un precioso y maravilloso encuentro con Jesús. Siempre, absolutamente siempre. ¿Mm? Bueno, vamos a tomar un receso aquí. Antes de irnos al receso, quiero preguntarles si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir hasta ahora en estas reflexiones que hemos tenido. ¿O vamos bien? Hermano, yo quiero compartir. Fíjese que, por ejemplo, yo creo que es en todas las congregaciones o iglesias en donde hay reglamentos a los que uno se tiene que sujetar y requisitos eh, que hay para poder optar a un cargo. Entonces, pues, por ejemplo, yo tengo un cargo en el que nos verifican si asistimos, o sea, si cumplimos con ir los sábados, con sujetarnos y el diezmo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos reuniones, pues nos dicen, miren, están al día con sus diezmos, cumplen con esto y todo. Entonces, como lo estoy viendo yo, pues uno nunca va, aunque lo quiera hacer, creo que uno nunca, humanamente, no tiene la capacidad a veces de cumplir a cabalidad todo eso. Entonces, cuando uno escucha eso y reconoce uno en el fondo que ha fallado, entonces uno se siente culpable. Y uno dice, bueno, entonces como que no merezco estar aquí. Dice uno, no estoy cumpliendo, pero entiendo también que por otro lado tengo que reconocerlo delante de Dios para así estar justificada y recibir misericordia, independientemente de lo que alguna autoridad pues nos vaya a decir, entiendo. O sea, así lo veo yo. Gracias, querida Noemí. Miren, yo lo voy a reflexionar mucho más profundo en la unidad temática que contesta la pregunta ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Una espiritualidad desde abajo que nos conecta con nuestra terrenalidad, reconoce nuestras propias debilidades. Todos sabemos, en México hay un dicho que dice de qué pie cojeamos, ¿no? O sea, todos sabemos nuestra historia de vida, sabemos nuestras falencias, dónde estamos bien y dónde estamos mal. Pero eso jamás justificaría el hecho de hacer lo correcto, ¿verdad? Jamás justificaría el hecho de no hacer lo que la propia palabra de Dios dice. Es decir, alguien que dice, bueno, yo vivo una espiritualidad de abajo, pero yo no voy a diezmar porque no quiero diezmar, no ha entendido el tema de la espiritualidad. Porque yo voy a diezmar ahora, no por una ley, sino, o por una obligación, o por quedar bien, o por cumplir un requisito. Es decir, che, si no diezmo, me van a sacar de pastor. A mí no me interesa eso, sinceramente. O sea, al menos mi motivación de diezmar no es el hecho de que si no diezmo, me van a quitar el cargo de pastor, sino más bien en un acto de obediencia que nace de un corazón que reconoce la soberanía de Dios. Y entonces ahora lo hago por amor. Antes lo hacía por obligación. Antes lo hacía por cumplir, para que nadie se diera cuenta, ¿viste? Para que cumpliera todos los requisitos. Hoy no lo hago por eso. ¿Por qué guardo el sábado? No porque sea una costumbre, sino porque mi propia necesidad, esta necesidad de amar a Dios, de honrarlo, de glorificarlo, de que Él se sienta súper feliz, por eso lo hago. La espiritualidad de abajo o la espiritualidad en su conjunto debe ser el motor que nos impulse a hacer lo correcto, que nos impulsa a decir, yo estoy acá y decir, bueno, hermanos, hoy no pude diezmar este sábado porque tuve una emergencia terrible, no tenía, tomé de mi diezmo, no me siento culpable, ¿verdad? No me siento
como que Dios va a decir, con que voy, este sábado no me diste el diezmo porque necesitabas para un remedio y tenías solo eso. Y el Señor dijo, no, primero tenías que darme a mí la plata y después conseguimos la plata por otro lado. Por supuesto que no. Entonces, creo, hermanos queridos, que nuestra vida cristiana tiene que estar motivada en este encuentro con el Señor, en esta búsqueda permanente de Él. Y créanmelo, que de a poquito, de alguna manera, Él nos va enseñando a hacer las cosas. Y entonces podemos diezmar con alegría, podemos ir al sábado con gozo, no comer chancho porque, bueno, no nos interesa, podemos ser líderes con toda la libertad de comprender, de perdonar, de conceder gracia, de que si ustedes como líderes algún día alguien viene y me dice, a mí me dice, pastor, tengo esto, yo no lo voy a juzgar. No puedo juzgar a alguien cuando yo mismo miro mis miserias. ¿Me explico? O sea, yo no lo puedo juzgar. Tengo que orientarlo, tengo que guiarlo, tengo que aconsejarlo en el camino que yo he decidido tomar. Esa es la función de la espiritualidad, ¿verdad? Desafortunadamente hoy en estas estructuras en las que nos movemos, a veces se vuelven tan rígidas, ¿verdad? Tan rígidas le metemos otra cosa más y otra cosa más y debemos evitar, ese es mi punto de vista y lo he defendido en todos los lados, debemos evitar que nuestra iglesia se convierta en una institución rígida, inflexible, sin sentimientos, sin este toque de gracia, ¿no? Debemos eh, evitar eso, porque si no, correremos el riesgo de volvernos sectarios. Y por eso digo, eso lo voy a platicar mucho más en esa unidad donde digo, ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Ahí planteo algunas otras cosas. Pero gracias, Noemí, por comentar. Es una realidad que tenemos, sí. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, duda, comentario. Sí, yo puedo hacer una preguntita. Bien, vamos con Nati y luego con Romy. Un poco ese en lo que explicaba recién. Me surge esta duda. Entiendo que por ahí uno más que nada tiene que, o al menos yo entiendo esta visión de cómo vemos la espiritualidad que tenemos para nuestro adentro, no para uno mismo. Pero mi pregunta va un poco enfocada a cómo se ve expresada o cómo se ve evidenciada la espiritualidad a nivel iglesia, un poco con lo que usted decía de estas estructuras que se generan a veces y cómo se debería de conducir. Me surge esto a raíz de una situación de estas que se dan a veces en las congregaciones donde hay, en algún caso particular, alguna conducta que está considerada como inapropiada para un cristiano y la iglesia como institución, a través de o por medio de los líderes locales en cada situación, en ejercicio, digamos, de su autoridad, aplican estas disciplinas que se suelen aplicar, ¿no? Hacia los miembros. Yo he visto en casos, por ahí hoy en día no se ve tanto como antes, pero sí he visto casos no tan lejanos donde ha habido disciplinas que se han aplicado públicamente, incluso en un culto. Y me pregunto si esto es apropiado, visto desde este enfoque de la espiritualidad, porque yo entiendo que el respeto que se debe tener a las autoridades de la iglesia y demás, pero también me llama la atención incluso que se han ejercido estas disciplinas públicas con miembros que por ahí no eran miembros con una amplia carrera, ¿no? Sino que miembros bastante recientes, digamos, de la iglesia. Y a mí me ha marcado de alguna manera como que desde estar de afuera de la situación, lo vi como que para mí no era correcto, pero no sé si mi mirada es apropiada, porque a veces uno por ahí como no me gusta o me hace sentir mal, o me genera compasión hacia la persona que para mí en esos actos a veces
de alguna manera se humilla a la persona públicamente. Entonces, no sé qué tanto puede ser efectivo. No sé si me explico. Sí, 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 Nati, muchas gracias. Mira, tres cositas digo muy breves que me parece interesante tu apreciación porque no sé si todos lo han vivido, pero yo lo he vivido muchas veces como miembro y como pastor, ¿ok? Como miembro y como pastor. Lo primero que digo, vos decís, ¿cómo se puede evidenciar una espiritualidad en la iglesia? La iglesia somos nosotros. Y yo bendigo a Dios porque ustedes están aquí, ustedes son iglesia, y de alguna manera estas reflexiones, ese es mi deseo, tenderían a cambiar un poco nuestros conceptos, nuestros paradigmas. Deberían tender a mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, nosotros nos convertimos un poquito como en ese granito de azúcar en la taza de café, ¿verdad? En ese granito de azúcar en la taza de café. Que si un granito suma, otro granito suma, otro granito suma, en algún momento ese café sabe rico. Bueno, al que le gusta el café con azúcar, a mí me gusta amargo, pero poniéndolo en ese ejemplo. Entonces, espiritualidad solo se va a vivenciar en la iglesia cuando cada uno de nosotros, ustedes, yo, podamos ah, cambiar nuestras formas, cambiar nuestras palabras, ser diferentes en nuestras actitudes. Entonces, de alguna manera iremos influenciando en la iglesia. Esto es fundamentalísimo porque, como digo, es la única manera que tenemos de poder llegar a las personas y poder marcar un cambio y una diferencia. La segunda cosita que digo es que la, la iglesia, ¿verdad? En su momento, junto con sus líderes, pues hemos desarrollado durante alguna época de la historia de la iglesia una disciplina que fue una disciplina muy marcada por los contextos sociológicos e históricos. Es decir, quienes aplicaban disciplina de esa manera, una disciplina en donde alguien cometía algo y lo llevaban al frente, decían, bueno, aquí es el hermano, y obligaban incluso a las personas pecadoras a pedir perdón, ¿no es cierto?, a la iglesia, pues es básicamente desarrollar conductas con las que fueron formados, ¿verdad? Porque muchos de los anteriores líderes o parte de la iglesia, pues así éramos disciplinados, ¿no? Con mucha severidad, con mucha dureza, con mucha, sin compasión. Era como decir, la ley es la ley y hay que cumplirla y no importa lo que suceda. Esto ha provocado, ¿verdad? Que no haya una verdadera comprensión de la gracia y del amor de Dios. Porque una disciplina sin amor se convierte en un castigo despiadado. Y eso nunca sucede en Dios, jamás. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que no es lo correcto. Creo que nadie, espiritualmente hablando, debería hacerlo, ¿no? Ningún líder tendría que llevar a ese punto, porque no somos nadie para avergonzar a las personas, en primer lugar. Nosotros tenemos que aprender a respetar la dignidad de las personas, que es lo más importante de nuestro compromiso cristiano. ¿Qué es lo más valioso que tienes, Natalia? Tu dignidad. Y yo, como pastor, tengo que respetarla y tengo que cuidarla, ¿verdad? Y cuando alguien avergüenza y humilla públicamente a una persona, no estoy cuidando su dignidad como persona, como alguien que cometió un error y que necesita de la gracia de Dios. Primero. Segundo, que a veces juzgamos con tanta severidad que no, que cuando escucha, por eso digo que tenemos que aprender a tener lectura respirada, porque cuando a mí me ha tocado ejercer disciplina, ¿no es cierto? Siempre tengo presente un texto que el Señor Jesús dijo: no mires la paja del ojo ajeno, sin antes mirar la viga que hay en tu propio ojo. Entonces, en esos actos que se tienen tan duros, ¿verdad? Y que creo que no espirituales, quienes lo hacen, incluso la iglesia misma, dice, sí, hay que disciplinarle. Nadie se levanta a defender a la persona, ¿verdad? Nadie se levanta a decir, no, no puede hacer eso.
Pastor, no puede hacer eso, no puede pasar por la dignidad de la persona. Todos decimos, sí, bueno, se lo mereció, hizo tal macana y bueno, se lo merece. Creo que no, porque finalmente todos tenemos una viga atravesada en el ojo. Y cuando uno tiene una viga atravesada en el ojo, tiene que aprender a mirarse a sí mismo. Jesús dijo, con la vara que midas serás medido. Tienes que aprender a mirarte a ti mismo y a partir de allí decir, si yo fuera el que estuviera allí, si yo, Abraham Marín, fuera el que estuviera parado en ese lugar, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Me gustaría que me trataran de esa forma? Por supuesto que no, entonces no lo hagas, ¿verdad? Y en tercer lugar, creo que la disciplina es correcta dentro del propósito de Dios. El problema, hermanos, es que hemos asociado la palabra disciplina en un término muy negativo. ¿Por qué? Porque para nosotros, los que somos del siglo pasado, disciplina era un castigo muy despiadado, muy fuerte, muy violento, ¿verdad? Es decir, éramos disciplinados con rigor. A veces había gente que no le pegaron, o sea, a mí en particular, pero sabe que hermanos, me volteaban la boca a toda la cabeza, ¿viste? Yo no podía contestarle mal a papá, o levantar así los hombros, no sé, vieron que cuando alguien hace algo y dice, no me importa hacer esto, híjole, hermana, no le quiero platicar qué. Entonces, para mí, cuando alguien me habla de disciplina en ese contexto, la verdad es que ya me da miedo, ¿no? Ya me da miedo y entonces alguien dice, no, no lo disciplinen así. Hay gente que no le pegaron, pero sus padres fueron tan estrictos que con solo una mirada era más que un golpe, ¿no? O un gesto de indiferencia. No le hablaban a su hijo o a su hija durante mucho tiempo. Entonces como que lo golpeaban con el látigo de su desprecio. ¿Qué quiero decir con eso? Que el concepto de disciplina ha sido mal entendida a partir de nuestras experiencias. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, la disciplina es necesaria y es importante para Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque es la manera que Él tiene para llamar nuestra atención. Es la manera que Él tiene para decirte, mira, yo no quiero que hagas esto, no porque me ofenda a mí, ¿no? No es porque si nosotros pecamos, Dios deja de ser más Dios o deja de ser menos Dios. Un segundo, por favor. Perdón, hermanos. Bueno, y lo que quiero decir en el tema de la disciplina, hermanos, es que nosotros como iglesia hemos cometido un error porque hemos desarrollado actos de disciplina sin restauración. O sea, es bonito pegarle a alguien, es re bonito, pero sanarlo, ese es el desafío. Una espiritualidad correcta va a señalar el pecado de la persona, pero le va a dar anuncio de salvación. Si una disciplina que el pastor da o la iglesia da no está acompañada en una restauración, de decirle, mire hermano, yo lo he hecho hermano, yo he disciplinado a mucha gente, usted no sabe a cuánta gente he disciplinado. Y a veces muchos hermanos un segundo hermano, pero si no se va a apagar la computadora. Ya está. Ya está, perdón. Muchos hermanos a uno me quiso golpear, otro me amenazó,
Otro que discipliné se levantó en pleno culto, ¿viste? Y delante de toda la gente me dijo de todo, me basurió, de todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la disciplina no siempre es agradable para las personas, ¿no? Eh, pero si esa disciplina que yo hice a un líder y yo le dije, mira, vos sos un líder, pero hiciste esto, yo no puedo permitir que sigas siendo un líder hasta que no arregles tu vida. Tengo que quitarte del liderazgo, tengo que vos reflexiones sobre tu vida, tomes buenas decisiones, encares esto y una vez que vos lo logres, tendrás un testimonio poderoso para decir, hermano, yo fallé, pero el Señor me levantó. Siempre digo que una disciplina tiene que estar acompañada por un proceso de restauración, que eso es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Es como cuando el padre disciplina a su hijo porque el hijo quiere meter las manos en el enchufe, ¿no? O en el tomacorriente. Y el hijo se enoja, se enchincha, llora. Y el padre le reta, le dice, no lo vas a tocar. No lo vas a tocar y no lo vas a tocar. El niño llora. Después que el niño ha llorado, el padre va, lo toma en sus brazos y le dice, hijo, vení, te voy a explicar por qué no, por qué te digo que no. Y le explica y lo abraza y lo besa. Y le dice, hijo, yo quiero lo mejor para tu vida. Eso es una disciplina con amor. Entonces me parece que esa es una falencia y lo digo viéndome a mí mismo, siendo pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día desde hace 25 años, que es una responsabilidad también mía como pastor, sigue siendo una gran falencia en muchos casos en nuestras iglesias. O sea, disciplinar a alguien es re lindo. Acompañarlo a que se restaure es el verdadero desafío de una vida espiritual o de una iglesia espiritual. Bueno, Romy, Perdón, justo no podía parar de toser. Em, no, a mí me quedó como pensando cuando dijo sobre las mujeres, sobre la impureza, porque hay gente que todavía piensa que somos impuras por la menstruación o eso, pero fuimos creadas por Dios a su imagen y semejanza, todo lo que somos es creación de Dios, entonces, ¿por qué todavía piensan eso? Estamos ok, viendo la serie de The Chosen y justo vimos esa parte de la mujer ah, que tocó. ok, Está muy buena, la recomiendo. ok, ok, muy bien, gracias Romy. Mira, dos cositas que me da muy bien paso a esto. Primero, hay un texto en el Levítico, ¿verdad? Hay un texto en el Levítico que manifiesta que una mujer que está en menstruación no puede presentarse al templo, sino tiene que hacer un proceso de purificación o de limpiamiento. Entonces, todavía hay personas que toman ese texto de Levítico para aplicarlo a las mujeres, ¿no es cierto? Y entonces dicen, miren, aquí en el Levítico dice que una mujer que está en menstruación no puede entrar en el templo. Bueno, no lo podría hacer ahora, Romy, explicarte todo lo que esto conlleva. Ustedes ya lo verán cuando veamos Antiguo Testamento, pero es una norma que ha quedado abolida en la cruz, ¿verdad? Todo lo que son las leyes de los rituales de la pureza han sido abolidas o han sido quitadas o han sido no válidas ya en esta etapa de la gracia del Señor. Pero hay gente que todavía no lo entiende, entonces aplique ese texto a las mujeres hoy. De ahí el comentario que digo, no es la generalidad, gracias a Dios hemos entendido mejor el tema y uno de los argumentos, entre muchos otros, es que somos todos creados a imagen y semejanza de ellos. Y bendita sea, yo sé que la etapa menstrual para una mujer es muy complicada, lo veo con mi esposa, pero es la manera maravillosa que Dios concedió para que dieran vida, ¿no? Y ese es el milagro de la vida. Y eso es don de Dios. Así que bueno, por eso un poco el comentario, Romy, pero te digo, no es la generalidad, aún sigue habiendo esta postura. Ahora, lo segundo que quiero comentarles, que bueno que me dijo Romy,
que ella está La viendo la serie serie. The ¿Perdón? Chosen. The La Chosen. serie de Chosen. Es muy buena serie, muy buena serie. También se las recomiendo, pero, por favor, les pido, les ruego, les imploro que no crean todo. Por favor, no crean todo de ninguna película, de ninguna serie, de ninguna nada, porque aunque es muy buena película, sigue siendo un producto cinematográfico y como producto cinematográfico siempre hay que agregarle un poco más para llamar la atención. Es un marketing de publicidad para ganar plata, ¿ok? Entonces, por favor. No se crean todo. Siempre tengan un sentido de discernimiento, porque a veces predicamos a Chosen en los templos y yo veo y hay algunos detallitos ahí que creo que no son tan correctos, ¿no? Entonces, siempre tómenlo como un gesto de buena base, pero tampoco se crean todo. Les ruego, por favor, de ninguna película, ¿eh? De ninguna película. Por más, ahora viene Semana Santa y lanzan películas religiosas habidas y por haber, y nos imaginamos a Jesús, ¿viste? Así todo flaco, pelo largo, castaño, ojos azules. No, Jesús no sabemos ni cómo era. Tal vez el Señor era petizo, panzón, morocho, ¿no es cierto? Y de pelo rulo. No lo sabemos. Pero, por favor, no crean todo. Bueno, hermanos, vamos a tomar el receso. No sé si voy a terminar la temática hoy, pero yo creo que sí. Tomamos 10 minutitos. 9:57, 17 de la mañana nos volvemos a reencontrar. Muy bien, pues vamos a reanudar la clase y voy a continuar con la presentación. Y corresponde ahora, queridos hermanos, ver otras eh, parábolas que nos hacen entender lo que tiene que ver con la espiritualidad desde abajo. Ustedes recuerdan una parábola que se llama el tesoro escondido, ¿verdad? Esta parábola que aparece, ahora les digo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, 44. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad, verdad? Cuando nosotros, hermanos, abrimos un hoyo, cavamos una zanja, terminamos ensuciándonos. Si usted quiere venir a abrir un hoyo aquí en Misiones, donde la tierra es re colorada, re roja y que enchastra todo a vida y por haber, no le va a gustar hacer un hoyo, perdón, y ensuciarse. Mucho menos va a abrir un hoyo con una ropa fina y elegante. Sin en cambio, dice la palabra que el reino de Dios es un tesoro que está escondido y hay que cavar hacia adentro, ¿verdad? Hay que cavar hacia adentro. Este tesoro es nuestro propio yo. Este tesoro que está escondido es la imagen que Dios mismo se ha formado en nosotros. Somos tan valiosos para Él que podemos ser encontrados en el campo. Pero fíjense que nosotros no estamos a nivel de tierra. Según esta parábola, estamos escondidos en la tierra. Por lo tanto, hay que cavar hondo, mancharse las manos si se quiere descubrir el tesoro bajo la tierra del corazón. Dos lecturas tenemos de esta parábola. La primera, hermanos, es que el Señor Jesús vino a ensuciarse. Él cavó el hoyo, ¿verdad? Cavó, escarbó, sacó tierra, seguro se ensució la ropa, se ensució las manos, porque eso es lo que representa Jesús en la vida de las personas, viniendo a tocarnos nuestra realidad humana, viniendo a ser parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Que no era muy limpia.
pero que está allí, que está tocándote y que no le importa ensuciarse las manos. Y eso es maravilloso por parte del Señor. Pero también esta parábola nos enseña que si nosotros queremos ir hacia lo profundo de lo que somos, a veces tenemos que entrar a esta suciedad de nuestro corazón, los recuerdos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, los errores de nuestra juventud, esas marcas, esas heridas no tratadas, ese dolor y ese olor que surge de cuestiones no sanadas, no restauradas. Pero tenemos que ir allí, ¿verdad? Y tenemos que ah, ir a lo profundo para entonces tratar con nuestro corazón. De ahí que insisto mucho que cuando alguien se conoce a sí mismo, cuando alguien sabe abrir su corazón y llegar a las partes más profundas de este, entonces allí donde clama a Dios y como el publicano dice, sé propicio a mi pecador. Así que esta parábola es maravillosa porque para lograr tener el tesoro escondido, hermanos, ese no lo vamos a encontrar a flor de piel, no lo vamos a encontrar a ras de tierra, hay que ir a lo profundo, ¿verdad? Y hay que cavar, y tal vez hay que cavar hondo y profundo para poder encontrar ese sentido que haga un clic en nuestra vida y nos haga diferentes. Hay una segunda parábola, hermanos, que tiene que ver con la perla preciosa, ¿verdad? La perla de gran precio. Bueno, dice esta parábola que está en Mateo 13, versículo 45 y 46. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿A quién no le encantaría un collar de perlas, hablando de las hermanas, verdad? Un hermoso collar de perlas. Creo que todas morirían por uno, al menos Bere le encanta las perlas. Porque las perlas son lindas, son finas, son hermosas, ¿no? Son muy valiosas. Lo que no sabemos, hermanos, que para llegar a tener algo tan lindo, tiene que pasar a través de un proceso muy doloroso para alguien, que en este caso es la almeja, ¿verdad? Usted sabe cómo se forman estas perlas preciosas, nacaradas dentro de las almejas. Bueno, quiero decirles que la almeja no fue creada para dar perlas, ¿ya? Dios no dijo, bueno, voy a hacer almejas y de las almejas van a salir las perlas. No, no fueron creadas para eso. Sin embargo, cuando un pedacito, un granito de arena, saben que la perla está en el mar, la almeja está en el mar, cuando un granito de arena logra meterse dentro de la almeja lo ve como un enemigo, ¿verdad? Porque sabe y siente que no es parte de ella, no es parte de su esencia. Entonces, lo ve como un enemigo y lo empieza a atacar, ¿verdad? Porque ese granito de arena se incrusta o se acomoda en el molusco, ¿no es cierto? Y entonces lo nota como un objeto extraño y lo empieza a atacar y lo empieza a envolver con esta babita que genera la almeja, pero que ese granito de arena provoca una llaga en la almeja. Llaga que es dolorosa para la almeja porque es un cuerpo extraño que le está lastimando. Entonces, como le está lastimando y le ha creado una llaga, tiene que protegerse, tiene que defenderse y lo empieza a recubrir, lo empieza como a atacar y de esa manera se empieza a formar la pelotita que termina siendo una perla de gran precio. ¿Qué significa esto, hermanos? La perla es signo de la presencia de Cristo en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Cristo está en nosotros, de alguna manera toca las llagas que hay en nosotros. Llagas que duelen, que lastiman. La perla se forma en las llagas del molusco, en ese proceso doloroso que el molusco le produce.
Es imposible, queridos alumnos, en clave de espiritualidad, es imposible descubrir el tesoro sin poner los dedos en nuestras heridas, sin tocar nuestras llagas, nuestras heridas. Pero la herida es mucho más que el punto de contacto con algo nuestro. La herida no es otra cosa más que el límite de nuestras posibilidades y el momento final en que ya no queda más remedio que rendirse. Es el punto y momento en que puede nacer una nueva relación con Cristo y sentir nuestra total dependencia de Él, que puede tocar y curar nuestras heridas. Habemos muchos cristianos que decimos, no, en ese tema no te metas. No te metas, no voy a hablar, y nos encerramos, y a veces nos molestamos con alguien que quiere insistir que hablemos sobre ese tema. Pensamos que lo hemos encerrado, que lo hemos resuelto, que lo hemos escondido en las catacumbas del olvido de nuestro corazón, pero la verdad es que están allí. Y que cuando en términos espirituales, hermano, algo no se trata, se empieza a corromper, se empieza a pudrir, la herida se va haciendo mucho más grande, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando nuestra vida está cómoda, cuando decimos, tengo todo bajo control, todo aquello que no quiero volver a revivir, ni pensar, ni sentir, ni que me recuerden, está controlado. Pero cuando Cristo viene a tu vida, cuando el Señor toca tu vida, evidentemente va a entrar en esos lugares, evidentemente va a sacar a flote esas situaciones, evidentemente te va a decir, necesito que trates con esto, porque si vos no tratas con esto, se va a convertir en una barrera entre nosotros. Y a veces ese proceso duele, como le duele a la almeja, ¿no es cierto? Formar una perla. Duele, duele mucho, hermano. Duele volver a recordar. Duele y huele muy feo desenterrar muertos después de muchos, muchos años de enterrados. Pero hay que hacerlo. No podemos vivir, no podemos tener una libertad espiritual si no tratamos esos temas, ¿verdad? Y que como dije, cada uno de ustedes sabe. ¿Con quién tiene que reconciliarse? Hay hermanos que viven enojados con sus padres toda su vida porque sus padres fueron muy malos, terribles, etcétera. Y no los han perdonado. O a sus hermanos, o al esposo, a la esposa, o a los hijos mismos, ¿verdad? Usted sabe que tiene que tratar y que tiene que abrir esa herida. No va a quedar de otra. ¿Qué quiere que le diga, hermano? ¿Qué quiere que le diga? Si usted pensaría decirle, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejar eso así, no nos metamos en eso, borrón y cuenta nueva. No, si eso no se trata, si eso no se arregla, va a causarle muchos, muchos, pero muchos problemas espirituales. Duele. Pero fíjense que la herida no solamente es un símbolo de derrota, no es un símbolo solamente de dolor, sino es un signo de esperanza, ¿eh? Porque cuando vos descubrís la herida y permitís que el Señor la toque, la empiece a sanar, la empiece a restaurar, vos tomes decisiones y decir, no, está bien, ya no puedo más odiando a mi padre. Entonces le llamo por teléfono, papá, necesito hablar con vos, ¿verdad? Necesito hablar con vos. Vamos a tomar un café, vamos a tomar un mate y abrirse y decirle, mira, guardé todo esto siempre en mi corazón, pero el Señor tocó mi vida y no quiero llevar más esto, te quiero perdonar y quiero pedirte perdón. Eso es liberador, eso es sanador, eso es restaurador, pero requiere un gran desafío para hacerlo. Entonces muchos preferimos dejar ahí las cosas, ¿viste? Miles de personas me han dicho a mí como pastor, pastor, dejémoslo ahí. No, creo que no, no, ya está, no pasa nada, estoy bien. Al principio me daba tristeza, ¿no? Por eso les decía ¿cómo se llama? En la narración del joven rico, donde el Señor no le dio tristeza, lo amó. Y en este camino de espiritualidad he aprendido a amar a las personas, aun cuando no entiendo por qué no quieran ser libres. Entonces, la herida se convierte en una oportunidad de crecer. Se convierte en una oportunidad de volver a tener una nueva relación con el Señor donde las cosas se unen, donde todo empieza a tomar sentido, ¿me entendés? Donde si alguien, un líder, un pastor te lastimó, te hirió, vos tenés que perdonarlo, ¿verdad?
A veces dice, no, yo sí ya perdoné al pastor, ya perdoné al hermano, ya perdoné a mi esposo, a mi esposa, pero lo has perdonado de palabra, lo has perdonado de dientes para afuera. Falta que lo trates en tu corazón. Hermanos, entre menos anclas tengamos en la vida, más fácil vamos a tener, como dice Isaías, nuevas fuerzas como las águilas. Entre más anclas, más mochila pesadas tengamos, el vuelo no va a levantar, no vamos a avanzar mucho. Va a depender mucho de nosotros. Si ustedes de verdad quieren, esto no es mágico, hermanos, no es de que gana el Señor entra a mi corazón, sana mi corazón y decir, ah, listo, el Señor sanó mi corazón. No, no es mágico. Esto no es ni magia ni nada por el estilo. Son decisiones. Yo muchos años odié a mi padre. Lo odié con todo mi corazón que le deseé la muerte. Yo dije un día, el día que mi papá se muera será el día más feliz de mi vida, porque mi relación con él no fue buena, ¿verdad? Fue muy mala. Pero yo cargaba mucho con ese sentimiento hasta que el Señor trató conmigo. Y me dijo, Abraham, vos no podés avanzar. Y yo ya dirigía, predicaba, porque siempre lo he hecho desde muy jovencito. Era líder de jóvenes, etcétera. Y el Señor me dijo, no podés avanzar si no tratas esto. Y yo no quería tratarlo porque me dolía, me daba bronca, me daba mucho odio, tenía mucha ira guardada en mi corazón. Hasta que un día, ¿verdad? Dios puso todo, acomodó todo, ¿no? No voy a contar la historia ahora, pero acomodó todo. Y un día le dije, papi, te perdono, te perdono. Y yo te pido perdón si no he sido un buen hijo con vos. A papi le sorprendió, se sinceró, y a partir de ahí nuestra relación fue maravillosa. Y el día que él murió, hasta ahora, sigue siendo el día más triste de mi vida. Lo extraño tanto, lo echo tanto de menos. Pero logramos reconciliarnos, logré sacarme esa mochila, logré sanar mi corazón. Yo lo único que le dije a Dios, Dios, pon el momento, pon las palabras precisas, que todo fluya de acuerdo a tu divino propósito. Y así sucedió. ¿Fue difícil para mí? Por supuesto que sí, amados. Decirle a papi te perdono y que me perdone tampoco fue mágico. Fue sanando en el momento de nuestra relación. Fue sanando en el momento en que llegaba, lo abrazaba, le daba un beso, ¿no es cierto? Fue sanando a partir de ese momento. Tan es así que Dios me dio la oportunidad de bautizarlo. Tuve la dicha, la gracia de bautizar a mi papá. Y fue un gozo maravilloso. Hermanos, las heridas que ustedes tengan, no las oculten. Trátenlas y hagan cosas, ¿verdad? Que puedan ayudar a sanar esas heridas. Entre menos mochilas tengamos, hermanos, más grande va a ser el vuelo hacia nuestro encuentro con el Señor. Hay otra parábola, hermanos, que es la moneda perdida, ¿verdad? Donde dice que hay una mujer que tenía 10 monedas y se le pierde una, ¿no? Y la busca por todos lados y cuando la encuentra se vuelve feliz. Bueno, Cristo es la verdadera realidad. Es ese dracma, esa moneda perdida en el desorden interior de nuestra propia casa, donde debemos poner los muebles patas para arriba para buscarla hasta encontrarla. De nada sirve haberse instalado bien en el propio yo cuando Dios mismo provoca una crisis que resuelve todo nuestro interior para hacer buscar la dracma perdida por falta de atención. Hermanos, cuando viene una crisis en su vida, no es que Dios lo esté castigando, no es que Dios lo esté poniendo a prueba. Dios está permitiendo esa crisis para que usted se dé cuenta qué es lo que está mal en su vida. Mire, esto es como los huracanes que se forman en el mar, ¿no es cierto? Para las ciudades costeras es una desgracia porque destruye ciudades, mata personas, etcétera, ¿no? Es una desgracia o un huracán que se forme en el mar. Pero para el mar mismo es una bendición, porque el fenómeno del huracán purifica, limpia los lechos marinos, ¿verdad? Después de un huracán que pasa, el mar se vuelve limpio, cristalino. El mar, la tormenta, el huracán sacó toda la mugre, toda la suciedad, la sacó para algún lado donde no tenía que estar, ¿no es cierto?
y el mar se vuelve limpio, se vuelve cristalino, respiran los arrecifes, los animales lo agradecen. Cuando hay una moneda perdida algo de valor que está perdido, nosotros ponemos la casa patas para arriba hasta, no, hasta encontrarlo, ¿verdad? Bueno, a veces Dios pone patas para arriba en nuestra vida y nos pone en estas situaciones y a veces perdemos nosotros la oportunidad de reconocer que Dios nos está diciendo, che, pone atención, estoy permitiendo que pase esto para que te des cuenta que hay cosas que no estás tratando conmigo, que no está bien en tu vida. No veas la destrucción de la ciudad, ve cómo a través de este proceso de crisis, de prueba, yo quiero que vos encuentres el punto, lo sanes, lo restaures y seas libre, ¿verdad? Y seas libre. Así que si usted ha pasado una crisis, está pasando una crisis o va a pasar una crisis, véalo en clave de espiritualidad. ¿Qué le está queriendo decir Dios a través de esto? ¿No? Descúbralo, abra sus ojos y se va a dar cuenta que Dios quiere algo más importante que solo quejarnos nosotros, ay, me está pasando esto, ay, me está pasando lo otro. Es decir, ¿por qué me está pasando, Señor? ¿Qué me quieres decir? Abre mis ojos, vamos en oración, lectura divina, empezamos a mirar hacia nosotros, vemos qué sucedió, cómo se origina la crisis, por qué se origina. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Empezamos a hacer una reflexión y decimos, oh Señor, gracias te doy por esta crisis porque me ha abierto los ojos para saber en qué debo mejorar. ¿Ok? Tengo dos más y con esto termino la clase. Si ustedes me conceden un minutito más para los alumnos que están en clase presencial. Este me encanta muchísimo, que tiene que ver con la encarnación del Hijo de Dios. Siempre me intrigó en algún momento de la vida, en mi peregrinaje espiritual, de decir, ¿por qué el Señor no nació en una casa normal, ¿no? En una cama normal, rodeado de sus tíos, tías, primos, parientes, etcétera. ¿Por qué no nació en un palacio de Roma, ¿no es cierto? Porque era el Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, cuando Él se hace hombre, es un ejemplo de espiritualidad desde abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús escoge para nacer un establo. Se ha tenido esa idea, ¿no? Hay muchas, sé que hay muchas interpretaciones del lugar donde nació el Señor, pero hay un consenso de que el Señor pudo haber nacido en una cueva donde había ciertos animales, en una granja o establo que le conocemos, ¿no es cierto? Cualquiera que haya sido el lugar, hermanos, no era un lugar lindo, ¿no es cierto? No era un lugar que olía lindo, ni que se veía lindo. No era un palacio, no fue en Belén, no fue en la capital del imperio. Es decir, Dios quiere nacer en el corazón de los pobres y en la pobreza del corazón. Que esto es maravilloso, ¿verdad? Este autor, C. G. Jung, no se cansa de repetir que no somos más que el establo en el que Dios nace. Me encanta esto, de verdad, hasta la piel se me pone chinita, ¿viste? No somos más que el establo, este lugar, ¿verdad? Que a veces no huele bien, que a veces no está bien acondicionado, que no está bien limpito, pero que Dios ha elegido para nacer en nosotros. No nace en la perfección, nace en nuestra propia necesidad. Espiritualmente estamos tan sucios como un establo. No tenemos nada presentable al Señor para Él. No tenemos nada presentable al Señor, pero para Él su deseo es habitar precisamente en esa pobreza, en esa precariedad, en ese decir, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Dios nace en nosotros, el Emanuel de Dios, y a partir de allí quiere hacer cosas, quiere impulsarnos, quiere tocarnos para que las cosas funcionen, para que las cosas sean mejor en tu vida, en mi vida. Él no dice, che, tené preparada tu casa, arreglarla, limpiarla, ponerle cosas lujosas porque voy a ir a tu casa esta noche. No, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. No importa cómo esté tu casa, yo quiero entrar, yo quiero vivir con vos. Y dentro de vos, empecemos a limpiar juntos, empecemos a acomodar juntos.
Empecemos a darle una nueva vida a tu corazón, empecemos a darle un nuevo sentido, un nuevo aroma, juntos, juntos, el Señor a tu lado y diciéndote, bueno, vamos a tener que tratar esto, vamos a tener que sacar este cacharro que no sirve más, vamos a sacar este odio que no te está funcionando, vamos a sacar este rencor que no te está funcionando, etcétera. La verdad, ¿qué quiere que le diga? Me encanta pensar que el Señor está allí para ayudarnos, ¿verdad? Y para hacernos diferentes. Y finalmente, una última tiene que ver con el bautismo de Jesús. Sabemos esta historia que todos iban, ¿no es cierto? Cuando Juan el Bautista predicaba, todos bajaban y Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados, ¿no? Simbólicamente, el agua era la tumba, diríamos, ¿no? Donde los pecados quedaban ocultos, donde los pecados quedaban limpios, y iba toda clase de gente, más pecadoras o menos pecadoras, más sucias o menos sucias, hombres y mujeres que tal vez sus historias de vida fueron terribles y bajaron todos al río Jordán para ser bautizados por Juan. Y maravillosamente el cielo se abre sobre Jesús mientras está metido en las corrientes del Jordán. El agua está contaminada, entre comillas, es algo simbólico, no es literal. El agua está contaminada con los pecados de los hombres que son bautizados por Juan. Y Jesús no le importa, ¿verdad? Jesús también se mete con la gente. También Jesús se mete en medio de esta suciedad que necesita ser restaurada. Jesús no necesitaba el perdón de sus pecados, porque no había cometido pecado, quien en cambio se hizo pecador por nosotros, se acercó a nosotros, mientras está Jesús en medio de las culpas de los hombres, mientras Jesús está compartiendo con ellos el peso de sus pecados, de sus maldades, de todo. Póngale el nombre que quiera. Se abre el cielo sobre él y se deja oír la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado, mi hijo querido, en ti hallo mi complacencias. El Señor se mete con nosotros, se metió, ¿verdad? En nuestra vida. Es así entonces, queridos alumnos, que podemos terminar esta clase recordando esto y me parece que este sería como la base que necesitamos para construir una espiritualidad. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso le dijo Pablo a los filipenses. Tengan la misma actitud. Cuando veamos la clase de la espiritualidad de Jesús, van a entender muchas cosas de él, muchas, muchas cosas, unas más sorprendentes que las otras, ¿verdad? Tengan la misma actitud de Jesús. Él quiere acercarse a tu vida, quiere tocarte, quiere que tú y yo logremos esta vida plena, esta vida eh, llena de su amor, de su gracia, de misericordia. Depende de nosotros qué querramos hacer con eso, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros qué pretendamos hacer con esta gracia que se abre, que no te juzga, que no te cobra, que no te condiciona. Lo único que te pide es que le creas, solo que le creas. Y cuando vos y yo le creemos, cambios buenos hay en nuestra vida. La vida cambia, la mirada es diferente, la sonrisa es diferente, nuestra propia vida es diferente. Y eso es liberador, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Es liberador. Es maravilloso. Ruego que esta clase, esta unidad temática, pueda traer reflexiones para ustedes, reflexiones que puedan, después de esta clase, tomarse un tiempito, cuando se apague el Zoom, cuando ustedes dejen de ver la clase grabada, tómense un tiempito para respirar. Tómense un tiempito para pensar en ustedes. No vean esta clase solo como un aspecto académico, sino como una oportunidad de transformación. Tómense un tiempo para pensar en ustedes. Háganse un pequeño escaneo.
¿verdad? Y a partir de lo aprendido en esto, determinen si están teniendo la actitud que tuvo el Señor Jesús, ¿verdad? Ese es mi deseo. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por estar. Espero que hasta ahora no se hayan arrepentido de inscribirse al seminario. Y que bueno, cada día sigamos sorprendiéndonos en aquello que el Señor nos enseña. ¿Ok? Bueno, pues quedamos así. Yo el fin de semana, hermanos, voy a subir una nueva consigna a, ¿cómo se llama? A la plataforma. Una pequeña consigna, es un pequeño trabajo, no es tan complicado, en el que ustedes van a desarrollar su propio concepto de espiritualidad. A la luz de lo que hemos visto en la unidad uno y en la unidad 2, me gustaría que a partir de ese conocimiento y de su propia vivencia, puedan ustedes construir su propio concepto de espiritualidad. ¿Ok? Un concepto chiquitito, tampoco tres frases, ni tampoco una hoja entera. Un concepto, tres, cuatro líneas. Para ustedes, ahorita, en este momento de la cursada, de la vida, de su entendimiento, ¿cómo definirían su espiritualidad? ¿Ok? Por eso es una tarea muy sencillita que les doy desde ahora, que la vayan pensando, para tener el tiempo suficiente para compartir la tarea. ¿Ok? A mí me está costando bastante hacer el trabajo con el celular en Word. La verdad que es súper complicado. Estoy intentando, pero bueno, nada, Sí, veremos. Romy, sí, sí, la verdad que el celular complica porque, bueno, no es más práctico, pero tené paciencia. Yo conozco a mucha gente que después de eso, tengo un alumno que tiene computadora, él tiene dos computadoras y me dice, ¿sabe qué? Yo nunca usé la computadora, yo siempre todo en el celular. Hizo todo en el celular, dice. Al principio me recostó, dice, pero después le tomé la mano. Yo no uso más la computadora, me dice, yo agarro mi celular, hago mi tarea, subo el trabajo, listo. Bueno, un poco de paciencia, Romy, ya lo vas a lograr. Bueno, hermano, pues nos saludamos Dios mediante la próxima semana para clase de espiritualidad, ¿me parece? Y mañana nos vemos los que están tomando predicación, nos vemos en predicación. Que Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias por su atención y que tengan un bendecido, maravilloso día y espero que el Espíritu Santo toque su corazón para que puedan tratar con él lo que haya que tratar. Dios los bendiga, hermanos. Lindo día para todos.